Señor, venimos a darte la gloria, venimos a darte la alabanza y la adoración, Señor Jesucristo, porque tuya es, porque solo a ti pertenece, porque solo a ti la damos, Señor amado. Hemos venido a tu casa para encontrarnos contigo, para adorarte, para exaltarte, Señor, para dar la gloria de vida a tu nombre, Jesucristo. Hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra con fe. Hemos venido a llenarnos de tu Santo Espíritu. Hemos venido a llenarnos, Señor, de tu presencia. Háblanos, háblanos, Espíritu de Dios. Dale vida a la palabra. Hable con el Espíritu Santo usted. El Espíritu Santo es Dios y Él es una persona, porque Él ve, Él escucha, Él habla. El Espíritu Santo de Dios se mueve. El Espíritu Santo de Dios se entristece, y todo eso son características de una persona. Hable con el Espíritu Santo, hable con el Dios Espíritu y diga al Espíritu Santo: quiero escuchar tu palabra, dale vida a la palabra, levanta el espíritu profético de tu palabra, bendíceme grandemente con tu palabra, amado y precioso Espíritu de Dios. En Jesucristo el Señor te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y todo impedimento, todo obstáculo, toda obra de las tinieblas, Señor Jesús, que impide, que estorba, que se levanta en contra, Señor, del creer con fe la palabra de Dios, reprendo el espíritu de incredulidad, reprendo el espíritu de duda y los echo fuera de nuestros corazones, y declaramos libertad en este lugar, declaramos libertad en nuestro corazón para adorar a Dios, pero también para escuchar su poderosa palabra. En Jesucristo el Señor. Amén y amén. Y démosle un fuerte y grande aplauso a Jesucristo el Señor, el Rey de gloria. El Señor nos va a hablar en esta mañana a través de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Por eso vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 24. Y dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía este papá? 2, correcto. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice la palabra del Señor, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era. ¿Cómo estaba él? Muerto era, dice la escritura.
y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, la gran parábola del hijo pródigo. Pródigo significa que derrocha, que malgasta. Eso significa la palabra pródigo. O sea que este era un hijo derrochador, malgastador. Este hijo de este hombre, de este padre de familia que tenía 2 hijos. En el versículo 12 de allí de Lucas 15 nos dice que este hombre que tenía 2 hijos, este padre, el menor de los hijos, le dijo a su papá: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Enseña aquí la palabra de Dios nuestro Padre Celestial. Estudiando este versículo, pude sacar, hay más, pero pude sacar 3 características negativas de este hijo menor. Él le dice a su papá: papá, yo por ser hijo tuyo tengo derecho a la herencia. Sé que la herencia tengo que pedirla y disfrutarla después de que usted ya haya muerto, pero yo necesito la platica de una vez. Yo no quiero esperar que usted se muera. Yo quiero de una vez mi plata, yo quiero de una vez mi parte, yo quiero mi riqueza, yo quiero mi dinero de una vez. Así que por favor, repártanos los bienes que nos corresponden. ¿Qué vemos aquí en este hombre? La primera característica negativa: rebelde. Es un hombre rebelde. ¿Y la rebeldía, de a dónde viene la rebeldía? Yo le pregunto, ¿de a dónde viene la rebeldía? De Satanás. Cuando una persona tiene esta actitud rebelde, oiga, tiene que, usted le digo de corazón, si usted tiene una actitud rebelde hacia sus padres, hacia las autoridades, hacia las leyes, déjeme decirle que usted tiene un grave problema. Usted tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque el rebelde, el primer rebelde fue Satanás. Y él se rebeló contra Dios, contra la autoridad. Cuando alguien tiene problemas de sujeción, hermano, revísese y cuadre ese corazón con Dios. Porque no es bueno. Este hombre, el menor, tenía un espíritu de rebeldía. Él quería que su papá le diera la herencia para irse, para apartarse de la presencia de su padre, para apartarse de la casa del padre. Al querer alejarse de la casa del padre, está diciendo: yo ya no quiero vivir conforme a las leyes y a las reglas y a las normas de tu casa, papá. Yo ya quiero ser lo que a mí me dé la regalada, ¿qué? La regalada gana, papá. Yo ya me quiero ir de tu lado. Yo ya no estoy de acuerdo con tus reglas, con tus normas. Yo ya quiero hacer lo que yo quiero. Yo ya no quiero hacer tu voluntad. Yo quiero irme de tu lado. Yo quiero irme de tu cobertura. Yo quiero irme de tu casa y yo quiero hacer mi voluntad. Este hombre era un hombre rebelde. Y la rebeldía es del mismo diablo. Se rebeló contra su padre. No quiso seguir en la casa de su papá bajo su autoridad. Quería hacer su propia voluntad, alejado de la presencia del Padre. Porque eso es lo que hace la rebeldía en el ser humano. Lo aleja de la presencia del Padre Celestial. Además, también vemos que es un hombre rebelde, no solamente porque se va y se aleja de la casa del padre, se va de la presencia, de la cobertura de su padre, sino que también es un rebelde porque no esperó que su padre muriera para reclamar y disfrutar la herencia, sino que se la pidió en vida. En vida. Se rebeló contra esa costumbre, contra esa ley, que se disfruta la herencia una vez la persona ha fallecido, no antes. Génesis 3, 4 al 5. Vamos a Génesis 3, 4 al 5. Esa rebeldía, hermano, ¿de a dónde viene? En el ser humano, cuando apareció. Sabemos que la rebeldía apareció
en ese ángel de luz llamado Luzbel, que se rebeló contra Dios. Desde allí viene el espíritu de rebeldía. Pero ¿en qué momento esa rebeldía llega al hombre? Al hombre. Génesis 3, 4 y 5. Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Mire lo que la serpiente, que allí simboliza a Satanás. Yo quiero enseñarle algo. La serpiente allí es una tipología. No crea que fue una serpiente literal. Yo que día estaba escuchando a un predicador y decía que esa serpiente estaba endemoniada y que el demonio la había tomado y que por eso la serpiente empezó a hablar. O sea, él creía que era un demonio que tomó a la serpiente y la serpiente empezó a hablar y hablar y hablar, porque él está tomando de una manera literal la escritura. No, esa serpiente no fue una serpiente literal. Esa serpiente allí es una tipología. Simboliza ¿a quién? A Satanás. No vaya a creer que una serpiente literalmente empezó a hablar. Yo le pregunto, ¿los animales hablan? No, ¿cierto que no? Los animales no hablan. Se hacen entender, ¿no? Pero ellos no hablan. Y alguien dirá, el loro. No, el loro repite, él no habla, él repite. Pero él no tiene la capacidad de comunicarse, él no tiene la capacidad de hablar. Usted no va a estar el loro allí viendo y dice, vea, cámbiame la novela y póngame el partido de fútbol. No, porque es un loro. Es lo que hace, ¿qué es lo que hace el lorito? Repetir. Bueno, entonces aquí la serpiente que simboliza a Satanás, la serpiente le dice, no, ¿cómo así que no puede comer del fruto del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal? Sí puede. Lo que pasa es que Dios no quiere que usted coma, porque cuando usted coma, usted va a ser como ¿quién? Como Dios. O sea, usted está bajo la cobertura de Dios, Adán y Eva, pero si usted come, si usted desobedece, si usted es rebelde, entonces usted es igual a Dios. O sea, se aparta de la cobertura de Dios, se aparta de la presencia de Dios, porque usted ya es igual a Dios. Ah, bueno. Y aquí a Eva entró el pecado, porque Eva vio que el fruto era bueno para comer. ¿Y qué más? Bueno para comer y agradable a sus ojos. Y comió. Pero también dice que y dio a su esposo, quien comió así como ella. Cuando dice que dio a su esposo y comió así como ella, quiere decir que Adán también estaba allí en ese momento. Bueno, sigamos acá. Pero la rebeldía hacia Dios, ¿qué es lo que produce la rebeldía? ¿Qué pasa cuando yo llego al semáforo y el semáforo está en rojo? ¿Qué pasa si yo de rebelde voy en mi moto? A mí me fascina, me gustan las motos, le cuento. Me gustan las motos. ¿Qué pasa si voy en mi moto y el semáforo está en rojo y yo la tengo en primera, pero con el neutro, con la mano? Los que son moteros saben a qué me refiero. No es sino de nuevo acelerar y salir de una, porque usted ya está listo. Entonces yo llego al semáforo, me dice que está en rojo, pero a mí no me importa las leyes, no me importa la autoridad. ¿Sabe que ese semáforo en ese momento es una autoridad? ¿Qué pasa si yo me rebelo contra la autoridad? Me va a traer consecuencias negativas. Entonces yo cojo ese semáforo y me lo paso en rojo. Pueden pasar muchas cosas negativas. Puede pasar de que un carro que está para él en verde, legalmente va pasando y me termina atropellando y quitarme la vida. Puedo yo atropellar a otro y quitarle la vida a otro y me meto en un problema grande. O puede ser que el guarda de tránsito, donde yo no lo veía, me para y me haga un comparendo. Entonces el guarda de tránsito lo para o no. Paro.
Le pregunta, señor motociclista, ¿no vio el semáforo que estaba en rojo? Le dice, no, sí, el semáforo sí lo vi, el que no lo vi fue usted. Génesis 2, 16 al 17. Si hubiera visto al guarda no me hubiera pasado. Génesis 2, 16 al 17. Dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sabe de dónde vienen todas las enfermedades, las maldiciones, la ruina, todo lo que aqueja al ser humano, todo lo que juega en contra del ser humano? ¿Sabe de dónde viene? Del huerto del Edén, por la desobediencia a los principios de Dios, a la palabra, a la voz del Señor. Ya el Señor les había dicho, si ustedes me desobedecen comiendo de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente perecerás. ¿Qué le dijo el diablo? Se la volteó. Dijo, no, seréis como Dios. O sea, tú ya no vas a necesitar de Dios. Tú ya serás tu propia autoridad. Tendrás tu propio gobierno. Ya no necesitas de Dios. ¿Qué hace el diablo? Es el engañador por excelencia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Fueron como Dios? Nunca. Dios es solo uno. Nadie más ni será ni ha sido Dios. Fueron engañados y ellos espiritualmente, a partir de la desobediencia, murieron para Dios espiritualmente. Y de allí es donde viene en el ser humano ese pecado original que se le llama el pecado genealógico de Adán y Eva en cada uno de nosotros. Ese pecado que nos lleva a tener una tendencia a las cosas malas. Ese pecado que nos lleva a tener una tendencia a la rebeldía. Otra característica negativa que vemos en el hijo menor: avaricia. Avaricia. ¿Qué es avaricia? Es el afán desmedido de poseer riquezas o poder. Eso es la avaricia. El afán desmedido de adquirir riqueza, de adquirir poder. Y la avaricia lleva al ser humano a tomar decisiones bastante equivocadas y le va a traer consecuencias negativas muy malas. Este hombre era avaro. ¿Y por qué te lo digo? Porque él no esperó a la muerte de su papá. Sí, él era heredero. De hecho, era el menor. Y según la tradición judía, el que tenía mayor bendición y luego sucedía como autoridad en la familia era el primogénito varón, y él era el menor. Él era el menor. Y ni siquiera esperó que su papá se muriera, sino que de una vez le dijo: papá, dame mi herencia, entonces repártenos los bienes que nos toca a nosotros, repárteme lo mío. Si mi hermano mayor no reclama su herencia todavía, pues allá él, pero yo sí quiero lo mío. ¿De quién era toda esa riqueza? ¿Quién fue el que trabajó toda esa riqueza? El papá. ¿Él tenía derecho a disfrutar esa riqueza? Sí, porque es hijo. ¿O será que usted a sus hijos los tiene durmiendo afuera en la calle? No, porque son sus hijos. Están en su casa, disfrutan de las bendiciones de papá Dios, a no ser que el muchacho ya esté grande, ¿no? Y pues obvio, pues si ya está grande, él hace su vida, ya él trabaja, ya es responsable, él ya paga aquí, paga acá, paga sus estudios, está pagando su apartamento, su casa, está pagando su carro, está pagando su moto, o ya las compró. Es diferente. Pero mientras los hijos estén pequeños, ellos disfrutan de las riquezas de su papá en la casa de su padre. Y este hombre no esperó a que su papá se muriera. No, yo quiero lo mío es ya.
Dame lo mío. Sí, tú tienes derecho a disfrutarla, pero tienes que esperar que tu papá muera. No. Mi papá está joven, lleno de vida, está entero. Ese hombre le resta muchos años por acá. No, deme lo mío. Él quería, era llenarse de dinero, llenarse de plata, llenarse de riquezas desmedidamente y de una manera pronta. Él no dijo voy a trabajar. Él no le dijo, papá, yo tengo este emprendimiento, si me puedes ayudar, Padre amado. No, él no fue con esa actitud. Él fue con la actitud es, deme lo mío, deme lo mío. Avaricia. No esperó a la muerte de su padre. Quería la herencia inmediatamente a pesar que su padre estaba vivo. No esperó el tiempo indicado. Y esa es la avaricia, afán desmedido por poseer riquezas o poder. La avaricia convierte a las riquezas y al poder en una especie de idolatría, porque ya el dinero se convierte en un ídolo para esa persona, en un ídolo. Es plata y plata y plata, y solo plata, y solo viven y piensan y sueñan, es con plata, plata y plata. Yo pregunto, ¿habrá entierro con trasteo? ¿Cuánta plata nos vamos a llevar de aquí para el cielo? ¿Cuánta plata? Ni una moneda siquiera. ¿Cuánto dinero tienes que pagar por heredar el reino de los cielos? ¿Cuánta plata hay que pagar por la herencia del reino de los cielos? Nada. Es gratis, por gracia mediante la fe. Déjeme decirle que las mayores riquezas no son las materiales. Las mayores riquezas son las espirituales. Por ejemplo, el amor de tu hijo, a ti como papá y mamá, ese amor de tus hijos, ¿cuánto vale eso? Eso no tiene precio. El sentirte amado por tu hijo, eso no tiene precio. Las cosas espirituales son de mayor riqueza que las materiales. No que las materiales no tengan un valor, sí tienen un valor, pero las espirituales son mejores y superiores. El poder, ay hermano, el poder también se convierte en un ídolo. ¿Por qué se matan los hombres hoy día? ¿Por qué se matan? Por el poder, por el poder. Bueno, vamos a ver un ejemplo de personas que por la avaricia al poder, al dinero, tuvieron las consecuencias de sus malos actos. Por ejemplo, la avaricia al poder. Vamos a 2 de Samuel 15, 10 al 12. 2 de Samuel 15, 10 al 12. Dice así: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Pero mire, los cuales iban en su sencillez. Pero ¿cómo iban ellos? Sin saber nada. O sea, los llevaron de gancho ciego, como se dice popularmente. Sigamos allí. Sin saber nada. Versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mire lo que es la avaricia al poder. Otro que no esperó que su papá se muriera o que su papá lo ungiera como rey,
sino que tenía avaricia, no de dinero. Este no era de dinero, sino de ¿qué? De poder. De poder. Absalón. ¿Quién era Absalón? Absalón era hijo del rey David, era un príncipe. La Biblia dice que de los hombres era de lo más hermoso que había. Este era un hombre bien pintoso, bien guapo. Y también nos dice la palabra de Dios que la apariencia física de Absalón era que tenía el pelo largo y que cada año tenía que cortárselo porque le crecía bastante. O sea, era un hombre que tenía su cabellera larga y se la cortaba, no se la dejaba como tan larga, le gustaba pues ahí hacerse el corte, ¿no? Bueno, bendito sea Dios. Esto lo hacía cada año, el corte de pelo. Tenía abundante pelo. Era un príncipe. Tenía pinta. Tenía su hogar. Tenía plata, porque era uno de los príncipes. Podía ser el futuro rey de Israel. Pero él dijo, no, yo quiero el poder es ya. Pero si tu papá es el rey David, el rey es tu padre. Si Dios te tiene para rey, tú tienes que esperar el tiempo. O que Él te unja, o que Él parta y que entonces te unjan como rey. Pero Él no esperó a eso. Y entonces cuando la gente iba a visitar al rey David por un caso de justicia, él le salía al encuentro y le dice, no, el rey no tiene tiempo para usted. Él no tiene tiempo para el pueblo, él está ocupado. Venga, yo le hago justicia. Entonces, ¿qué pasó a hacer? ¿Qué hizo este hombre? Empezó a ganarse el corazón de la gente, pero con engaños, levantándose contra la autoridad de su mismo papá, de su padre, el rey David. Y un día dijo, no más, yo quiero es poder, y el poder lo necesito es ya. Y engañó, mire lo que dice la palabra del Señor. Este hombre engañó a 200 hombres de Jerusalén, los engañó y les digo, mire, camine, vamos, acompáñenme. Y como era el príncipe, el hijo del rey David, era Absalón, entonces dijeron, sí, no es el príncipe, es el rey, vamos con él. Pero resulta que los llevó con engaños, con falsedades. El objetivo es que ellos hicieran parte de su ejército y hacer una conspiración y que lo declararan a Absalón rey de Israel, aún estando David como rey de Israel. Y entonces, hermanos, se llevó a estos 200 hombres de Jerusalén engañados, jugó con sus sentimientos. Estos hombres dice que iban en su sencillez, o sea, de corazón. Y cuando ya estaba en ese lugar, ofrecieron sacrificios y vino la conspiración. Y entonces la gente que seguía a Absalón se aumentaba más y más. Y la gente empezó a decir, Absalón reina en Hebrón. O sea que él conspiró e hizo que lo delegaran, que lo declararan como rey de Israel. Hizo que lo declararan como rey de Israel. Pero ¿cómo consiguió eso? A través de mentiras. Llegó al poder con mentiras, con engaños, con falsedades, con trampa, comprando la conciencia de los demás, o por puestos o por plata, abusando de la intención sana del corazón de las personas, llevándoselos engañados con mentiras. Y cuando esto ocurrió, dijeron, Absalón reina en Hebrón, se declaró rey, a pesar de que el rey vivía y reinaba, que era David. ¿Qué pasó? Vamos a 2 de Samuel 18:9. Miren lo que pasó. 2 de Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Una encina es un árbol frondoso, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó
delante. Wow. ¿Qué pasó? Ese ejército que con engaños levantó a Absalón, se levantó contra el ejército del rey David. Y los siervos de David, que eran guerreros por naturaleza, por el rey que les enseñó, esos hombres eran valientes, hermano. Y resulta que cuando vino este enfrentamiento, fue en el monte de Efraín. Y claro, en el monte de Efraín, los que ya eran expertos en guerra vencieron al ejército de Absalón. Y Absalón en medio del monte de Efraín, recordemos que este era un hombre que cada año se cortaba el pelo porque el pelo le crecía, entonces tenía el pelo largo. Entonces él entró en un mulo, en medio de la batalla, entró en el monte de Efraín, montado en un mulo, me imagino pues el mulo corriendo allí, y se enredó su cabeza, el pelo allí se le enredó con las ramas de esta encina, y el mulo siguió corriendo y él quedó allí colgado, hermano. Y por lo que dice la escritura, él no se pudo zafar en su propia voluntad y quedó allí colgado, quedó allí colgado. Y allí luego vinieron los siervos del rey David y acabaron de matarlo. Y ahí quedó, joven, lleno de vida, con un gran futuro, siendo un príncipe, con una linda familia que ya tenía, pero con un corazón lleno de avaricia, en este caso del poder. ¿Y cómo terminó? Terminó muerto, terminó mal. Pero también la avaricia al dinero no es buena. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:10? Primera de Timoteo 6:10. ¿Llegamos? Amén. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, mire, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estas personas que tienen avaricia al dinero, el amor a las riquezas, la palabra de Dios me dice que el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Y me dice que hubo personas que eran codiciosas, que eran ávaras en medio del pueblo de Dios. Y dice que ese amor desmedido al dinero, el amor al dinero, sea poco, sea mucho, es desmedido y no está bien. Esa codicia por el dinero dice que se extraviaron de la fe. O sea que hubo personas que eran aparentemente creyentes, que venían a la iglesia, que servían a Dios, que cantaban al Señor, pero por el amor al dinero se apartaron de la fe, se extraviaron. Y es que yo pensé que yo me convertía a Cristo y el Señor me iba a revelar en un sueño los números del baloto para taparme en plata. Es que yo pensé que me convertía al Señor y de un momento a otro en el patio de la casa me iba a aparecer una guaca millonaria. Es que yo me convertí a Cristo y entonces yo pensaba que me iba a convertir en los hombres económicamente más poderosos en la tierra. Que yo iba a ser un Jeff Bezos. ¿Sabe quién es Jeff Bezos, no? Él vino hace unos añitos pocos atrás aquí a Colombia, más específicamente a Medellín. ¿Quién más? Un Elon Musk. Yo pensé que me iba a codear con ellos. Entonces yo estoy buscando de Dios es por la plata, por el billete. Pero no he conseguido plata por el hecho de ser cristiano. No, entonces me voy a ir a buscarlo ¿a dónde? A otro lado. Y terminan en negocios ilícitos y terminan apartados de Dios y terminan muchos en la cárcel y muchos duermen. Hermano, testimonios hay y no pocos, donde hijos han matado a sus padres para quedarse con el dinero, donde el cónyuge ha mandado a matar a su esposo o a su esposa para quedarse con el dinero,
donde hermanos, aquí en nuestra ciudad, hace como un año se vio en la noticia, que un hermano, eran dos, un hermano mató al otro, porque ya sus padres habían muerto, entonces un hermano mató al otro para quedarse con toda la herencia. Y usted ve que por herencias se han matado y se han dividido familias por muros y techos. Pero, ¿por qué el hombre llega a ese punto? Aún de matar, de hacer daño, de pisotear a su semejante. ¿Por qué llega a ese punto? Por el amor al dinero, a las riquezas. Entonces, ¿el dinero es malo? ¿Las riquezas son malas? No. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero y a las riquezas, mas no el dinero y las riquezas. Yo pregunto, para darle el estudio a sus hijos, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita para pagar el semestre? Dinero. ¿Con qué es que usted va a comprar esa casa y ese apartamento propio? ¿Con qué va a comprarlo? Con dinero. Las vacaciones, ¿cómo las va a comprar? Con dinero. ¿Cómo usted lleva el alimento a su casa? Con dinero. ¿O cómo se paga el arriendo? Con dinero. ¿Con qué se pagan los servicios? Con dinero. ¿Con qué la iglesia va a tener su templo propio? ¿Cuántos dicen amén? Con dinero. Y Dios lo proveerá. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces el dinero no es malo, es necesario. ¿Qué es lo malo? El amor a las riquezas. El dinero no es malo. La Biblia nos dice que Abraham, ¿cómo era Abraham? Dice la Biblia, riquísimo. Ni siquiera dice rico, dice riquísimo. O sea, ese era rico a la N potencia. Era riquísimo. El que pidió el cuerpo de Jesús y dio para la sepultura de Jesús, José de Arimatea, ¿cómo era ese seguidor de Cristo? ¿Cómo era José de Arimatea? Él era rico, hermano. Muchas mujeres que servían de sus bienes a Jesús, ¿cómo eran esas mujeres? Ricas. Aquí hay mujeres que Dios ha enriquecido y enriquecerá porque ven que su corazón está al servicio a Dios aún con sus bienes. ¿Cuánto le creen? Así es. Muchas personas que seguían a Cristo eran ricos. Por ejemplo, los que eran los cobradores de impuestos. Eran ricos. Zaqueo, por ejemplo, era el jefe de los publicanos. ¿Cómo era Zaqueo? Zaqueo era rico y él se convirtió a Cristo. Los publicanos eran ricos y se enriquecían ilícitamente y se convertían a Cristo, y ahora sus bienes también eran para el ministerio de Jesús, aportaban para la obra de Jesús en la tierra. Bueno, entonces lo malo es el amor al dinero, el amor a las riquezas. Solamente vivir y pensar es en la plata, plata y plata y plata. Mi hermano, ¿y por qué no volví a la iglesia? No, pastor, es que estoy trabajando de domingo a domingo, de sol a sol, de luna a luna, porque yo necesito es producir plata y necesito es plata, pastor, y plata y plata. Y toda su visión es plata y dinero y plata y dinero y enriquecerse y plata y plata. Como dijo el Señor en esa parábola, hoy han venido a pedir tu alma y lo que tienes, ¿qué será de aquello? ¿Qué otra característica negativa vemos en el hijo pródigo? Autosuficiencia, en el sentido de que no necesita de Dios. Autosuficiencia. Él le dijo al papá, dame mi herencia, mi parte, porque yo no necesito de ti. No voy a vivir más en tu casa, me voy a ir lejos, a una provincia muy, muy, muy lejana, alejado de ti. Es que, papá, yo ya no necesito de ti. Yo soy, ¿qué está diciendo el hijo pródigo? Autosuficiente. Yo no necesito más estar en la cobertura, en la casa del padre. Yo no necesito más de mi padre. Autosuficiente. Creer que no necesitamos de Dios
nos lleva a una falsa libertad que termina esclavizándonos en nuestra maldad e impotencia. Sí, Señor. Vamos a ver los versículos 12 y 13 de Lucas 15. Vámonos para Lucas 15. Dice así. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. O sea, el hombre quiso ir tras su libertad. No quiero más en la casa del Padre. No quiero estar más bajo la autoridad, bajo la ley de la casa de mi padre. Yo me voy lejos porque quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer mi voluntad. Aparentemente, quiero tener ¿qué? Mi libertad. Pero cuando la libertad está fuera de la autoridad de Dios, esa libertad termina esclavizando al ser humano. ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo en el mundo de hoy en las noticias? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué un padrastro le quita la vida a un niño pequeñito? ¿Por qué un padre viola a su hija? ¿Por qué un hermano mata a su mamá y a su hermano para quedarse con el dinero? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué hay niños de 12, 13 años ya consumiendo vicio, marihuana, bazuco, con cigarrillo, con un arma en la mano, robando, delinquiendo? ¿Qué está pasando? No hay principios y valores. El hombre se ha ido tras su falsa libertad, y esa falsa libertad del hombre separado de Dios ha traído totalmente esa esclavitud al ser humano. Anteayer, en el Día de la Mujer, este movimiento feminista totalmente rebelde, anti Dios, tiene el espíritu del anticristo total. Usted es femenina, no feminista, femenina. Pasan y acaban con todo, destruyen todo, quiebran todo. No respetan autoridad, no respetan nada. No respetan ni a Dios, porque se han metido a las iglesias y en las bancas se han parado con megáfonos a gritar y a vociferar en contra de las cosas de Dios. ¿Qué ve uno en esas personas? Espíritu de rebeldía, Satanás, el espíritu del anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Es todo aquello que se levanta en contra de los principios cristianos. Es una falsa libertad. ¿Cómo terminan? Esclavizadas. Esclavizadas en una falsa libertad. Aquel que quiere ser libre y volar y empieza a consumir narcóticos, alucinógenos, ¿cómo termina esa persona? Esclava de los alucinógenos o de los narcóticos o del licor. Dice que vivió perdidamente. ¿Cómo vivió el que se fue de la casa del padre? ¿Cómo vivió? Perdidamente. Perdidamente. Vivió perdidamente. O sea, terminó esclavizado. Pero también nos dice allí que desperdició sus bienes. Y allí desperdició sus bienes. O sea, él pudo ver que lo que supuestamente está bajo su gobierno, bajo su autoridad, eso se le salió de las manos. Era impotente de poder seguir produciendo riqueza. Desperdició sus bienes. Usted ha escuchado a Friedrich, pero para que nos quede más fácil, Federico Nietzsche. ¿Usted lo ha escuchado? Federico Nietzsche, conocido como el profeta de la muerte de Dios. Bueno, ese hombre dijo: Dios está muerto. ¿Y por qué él dijo que Dios estaba muerto? Él tenía raíces marxistas. El marxismo es de lo más anticristiano que hay. Te lleva a no creer en Dios. Y el marxismo lleva a las personas a creerse autosuficientes. Dios no existe.
Dios no creó al hombre. El hombre vino del mono. Dios no existe. Y el hombre evoluciona y se convierte como Satanás le dijo a Eva: seréis como, como Dios. Este hombre, Federico Nis, alemán, él dijo: no, Dios no existe, Dios está muerto. Un hombre ateo, levantado totalmente en contra de los principios de Dios, en contra de la fe cristiana. Y usted sabe qué pasó con el superhombre, porque él inventó la imagen del Superman, ¿no? La imagen del superhombre, o sea, del autosuficiente. La imagen del hijo pródigo, sino que este no volvió a la casa del padre. Ese, no sé si se habrá arrepentido, ojalá, solo Dios sabe. El de Lucas 15 sí volvió a la casa del padre. Este hombre dijo: Dios no existe, el hombre no necesita de Dios, porque Dios no existe, Dios está muerto, el hombre es un Superman, es un superhombre. ¿Sabe el superhombre cómo murió? Murió joven. El superhombre murió loco, murió demente, murió pobre y arruinado. ¿Y sabe quién fue que lo cuidó? Sus hermanas. Sus hermanas fueron los que lo cuidaron, los que estuvieron pendientes de él, ayudándoles en todos los achaques de su enfermedad, de su locura, de su demencia, porque quedó loco totalmente. Y así murió, joven, loco, pobre, enfermo, arruinado y dependiendo de los demás, de sus hermanas. Así murió el Superman, el superhombre, el autosuficiente, el que no necesita de Dios. Mire, escuchaba a un hombre muy estudiado, hombre muy preparado, muy estudiado, y él decía que en las altas esferas de las universidades actuales, no carreras de pregrado, sino de posgrado, de doctorado, de PhD, ya lo que tiene que ver con la evolución de las especies ya es algo que es sacado del pénsul. ¿Por qué? Porque con la aparición del ADN, científicamente, con el descubrimiento del ADN por el hombre, científicamente se comprueba que el hombre no vino de una evolución. Eso se puede comprobar científicamente por el ADN, facilito. Ahora yo le pregunto: los que son hijos de Dios, levanten la mano a los hijos de Dios. Amén. Y los que vienen del mono, levanten la cola. Bueno. Gloria a Dios. Mire, una pregunta sencilla. Si el hombre viene de la evolución y viene del mono, ¿por qué los monos dejaron de evolucionar hace años y siglos dejaron de evolucionar? O sea, no volvieron a evolucionar. ¿Qué pasó? Se estancó la evolución. ¿Dónde usted ha visto en la calle? Uy, mira, ese mono ya es un semihombre, míralo bien. Ya es un mono semihombre. Yo creo que por ahí unos 10 años, ya hombre completo. Era un semihombre, míralo. ¿Usted ha visto un simio o un mono semihombre ya? Que le faltan 10, 20 años para evolucionar y quedar como ser humano. No, no lo hay. Es que no dejaron de evolucionar. Es que siempre han sido monos. El animal es animal. ¿El hombre qué es? Hombre. Bueno, bendito es el Señor. Bueno, la catástrofe del hombre es separarse de Dios. Esa es la catástrofe del hombre, separarse de Dios. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Alejarse de la casa del padre es alejarse de la presencia de Dios. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo actualmente: un mundo patas arriba, sin principios ni valores, donde cada uno vela es por lo suyo y no estamos amando al prójimo, porque Dios no está en el corazón humano. Dios no está en el corazón humano.
Si ves esas leyes de los gobiernos hoy día, mayormente de los gobiernos progresistas, donde enseñan que ya a Dios no se puede enseñar en las escuelas, en las universidades, que el concepto de Dios hay que quitarlo, hay que acabarlo. ¿Se ha escuchado, no? Y así lo han colocado en esas leyes. Ah, pero la ideología de género sí hay que enseñarla. Y el ateísmo sí hay que enseñarlo. ¿Sabe qué son drag queens? ¿Sabe qué son drag queens? Son como hombres y mujeres travestis. Ah, pero entonces a las escuelas y a las guarderías, a los niños sí les llevan show de drag queen y está bien. Y enseñarles a los niños ideología de género está bien. Y enseñarles el aborto está bien. Ah, pero enseñarles de Dios está mal. Y orar antes de entrar a clases está mal. Y hablar de Dios en las universidades está mal. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo. Es el tiempo que el hombre vuelva su corazón a Dios. No esperemos que las masas lo hagan. Empecemos cada uno de una manera individual y personal. ¿Cuánto lo creen? Bueno. Versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El ser humano sin Dios no avanza, retrocede. Y por eso es que estamos viendo la sociedad que tenemos. En principios y valores no avanzamos, estamos retrocediendo. Retrocediendo. Juan 15:5, ¿qué dice Juan 15:5? Juan 15:5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer el hombre separado de Dios? Nada. Nada. ¿Qué pudo hacer el hijo pródigo separado de su padre, de la casa del padre? ¿Qué pudo hacer? Nada. ¿Cómo terminó? Con hambre y pobre, porque todo lo que tenía lo malgastó. El ser humano sin Dios no avanza, retrocede. De la abundancia en la casa del Padre llegó a la escasez y al hambre. Eso fue lo que obtuvo. Versículos 15 y 16 de Lucas 15 dice así: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y mira lo que dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿qué pasó? Nadie le daba. O sea, consiguió trabajo, mi primera chamba. Consiguió trabajo, pero no podía comer, aún trabajando, seguía con hambre y no le daban comida, trabajaba con hambre. Este hombre que desperdició todo, que malgastó todo, que empezó a aguantar hambre, dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia. Recuerde que era una provincia alejada de la casa del Padre. O sea que ese hombre era una persona que allí simboliza un hombre sin temor de Dios, sin principios de Dios. Y entonces le dice: ve, déjame trabajar, que tengo hambre. Y usted ve que ese hombre que lo contrata ni siquiera le da comida. No le da comida a su trabajador. Lo está explotando. Ahora bien, escuche bien. Por la pinta del hijo pródigo, ¿de dónde decía que era el hijo pródigo? ¿De qué lugar? ¿De qué región? ¿De qué pueblo? Por la pinta del hijo pródigo. Si usted ve a una persona que dice yo como arepa,
como sancocho de gallina, me gusta mi ajiaco, me gusta mi arepa de huevo. ¿De qué país es esa persona? ¿De qué país es? De Colombia. Ah, bueno. Entonces la pinta del hijo pródigo demostraba que era ¿de a dónde? Que era judío. Y dentro de la cultura judía, en la religión del judaísmo, conforme a la ley de Moisés, el cerdo, ¿qué animal es? Inmundo. Dijo, por tu pinta eres judío. Ah, vete a trabajar con los cerdos. Lo menospreció, lo vituperó, lo pisoteó, lo tuvo en poco. El judaísmo no te deja, para ustedes el cerdo es inmundo, entonces para los cerdos vas a ir a trabajar. No lo mandó para las ovejas, no lo mandó para los bueyes, no lo mandó para los camellos, lo mandó a cuidar cerdos. Bueno, cuando buscamos una puerta de salida a nuestras necesidades sin la ayuda de Dios, el resultado es hambre y maldición. Estamos preocupados, estamos angustiados, necesito salir de esta situación, necesito salir de este tiempo de escasez, de este tiempo difícil para mi vida. Y necesito salir, busco una ayuda, pero esa ayuda, esa puerta abierta que es tu ayuda, no la buscas en Dios, sino que la buscas en otras cosas que no es Dios. ¿Cuál es el resultado? Hambre y maldición. ¿Por qué te lo digo? Porque dice que deseaba llenar su vientre, o sea, quería comer, versículo 16, quería comer, era tanta el hambre que él dijo, yo quiero comer, así sea de la comida de los cerdos, ¿me dan comidita de los cerdos? No, porque dice que nadie le daba. O sea, él quería, él pedía, pero no le daban. O sea que ese hombre que lo mandó a trabajar, sabiendo que era judío, y lo mandó a trabajar allá en esa cuidando cerdos, este hombre, hermano, lo menospreció, lo que te decía ahorita, lo vituperó, lo tuvo en poco. Tienes hambre, yo no te voy a dar comida de mis cerdos. En otras palabras, para el dueño de esa hacienda porcícola, el cerdo valía más que el trabajador judío, hijo del padre de familia que se fue lejos de la casa de su padre. Ah, bueno. Eso es lo que pasa. Termina con hambre, porque siguió teniendo hambre y no le daban comida, pero termina también en inmundicia, bajo maldición, porque terminó fue cuidando cerdos y aún quería comer de la comida de los cerdos, imagínate. Y la comida de los cerdos en esa época no es como la de hoy día, ¿no? ¿Cómo es la comida de los cerdos hoy día? Es tecnificada. Nosotros popularmente le llamamos el cuido. No, eso es tecnificado, eso es algo que tiene las vitaminas, los minerales, los nutrientes. No, maravilloso. No, en ese tiempo no era eso. En ese tiempo, ¿qué era lo que le daban a los cerdos? Aguamasa. ¿Usted sí se acuerda de la aguamasa? Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando iba así a las fincas del tío, de la tía, y entonces ellos recolectaban allí en un cuñete de esos de pintura. Ahí echaban toda la comida de ellos o de los vecinos, porque si tenían cerdos tenían eso así, y hermano, eso de días allí, y eso salían bombitas, y ese aguamasa, mijo, ya se llenó el cuñete, lléveselo a los cerdos, y uno le tiraba esos cerdos ahí, y esos cerdos como y el cerdo lo miraba a uno con esos ojitos, ¿tenés más? Dice, no, el pastor está empeliculado ya. El hijo pródigo cayó en la inmundicia, es decir, bajo maldición. Y el hijo pródigo siguió teniendo hambre. Pedía que le dieran de las algarrobas, de los cerdos, pero ni aún eso le daban. Versículos 17 al 20. Aquí viene la mejor parte. Y volviendo en sí, versículo 17, vamos hasta el 20, dijo,
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Dejemos hasta allí. Este hombre, en la inmundicia, o sea, bajo maldición y con hambre, y la herencia no le quedaba una moneda, todo lo malgastó y esclavo de los vicios, vivía perdidamente, dice. Este hombre un día dijo: óigame, yo en la casa de mi padre lo tenía todo. Me levantaba por la mañana y estaba el cafecito caliente. A la hora del almuerzo, ahí estaba la comidita fija. Por la noche, la cena fija. Ya la herencia la malgasté, pero cuando no se la había pedido, ahí tenía mi herencia para su tiempo, poder también trabajarla, invertirla. Pero ahorita no tengo nada. Ya me gasté hasta la herencia, no tengo nada. Los jornaleros en la casa de mi padre comen, tienen pan en su mesa, y yo aquí padeciendo de hambre. Dijo: no, voy a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él no pidió que lo adoptara como hijo de nuevo, no dijo: no, hágame un jornalero. O sea, ya me gasté la herencia, no tengo derecho, pero al menos deme trabajo, no más. ¿Qué vemos aquí? Es imperativo reconocer nuestra necesidad de Dios teniendo un arrepentimiento. ¿De qué debemos de arrepentirnos? ¿De qué se debe arrepentir el ser humano? De nuestros pecados, porque le hemos fallado al Señor de una u otra manera. ¿Qué es arrepentirse? Estoy buscando la raíz etimológica, pero te lo quiero decir en una frase. Arrepentirse es devolverse del camino equivocado que nos lleva a la perdición y volver el corazón a Dios. ¿Qué es arrepentirse? Entonces la persona va por este camino que lo lleva a la perdición, por aquí va. Y estando aquí, hace lo del hijo pródigo. Volvió en sí, dijo: venga, esta vida de pecado que tengo me lleva a la perdición, me lleva a la condenación. Esto es algo que no agrada a Dios. Esta vida que tengo no agrada a Dios. Esta incredulidad que tengo no agrada a Dios. Entonces, ¿qué hace? Se devuelve de su mal camino y regresa su corazón a Dios, a la casa del Padre. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Arrepentirse. Y se arrepintió de corazón a tal punto que dijo: yo no quiero que me aceptes como un hijo tuyo. No, lo que he hecho está mal, papá, y ni siquiera como hijo merezco serlo. Solamente recíbeme como algún trabajador tuyo nomás. Estaba arrepentido de corazón. ¿Y qué hizo el papá? Versículo 20 de Lucas 15, y vamos hasta el 24, y con esto terminamos. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, eso fue lo que dijo el hijo, pero mire qué hizo el padre: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. ¿Cómo estamos separados de Dios, aún habiéndole conocido, sino separados de Dios, si nos alejamos de Dios? ¿Cómo estamos? Muertos. Ese cuento que una vez dijo que: Señor, tú eres mi Salvador, mi Señor, y nunca más volvió a buscar de Dios, nunca más volvió a la iglesia, y ese, entre comillas, salvo siempre salvo, que ya sigue en su vida de pecado, y que no, que ya es salvo siempre salvo. Cuidado, esa es una doctrina bastante peligrosa.
Pregunto, ¿cuándo fue que él recibió la misericordia de su padre? ¿Estando alejado o cuando volvió a la casa? Cuando volvió a la casa. Si no se vuelve a la casa, hubiera seguido muerto. ¿Cuántos me están entendiendo? La mirada de la misericordia de Dios nos contempla y nos alcanza aún estando alejados de la casa del Padre. ¿Quién fue el primero que vio a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El papá al hijo. Pero no lo vio cuando estaba cerca, sino que lo vio cuando estaba lejos. Estaba perdido, malgastó todo, tenía hambre, bajo maldición. Pero el papá lo vio a lo lejos y tuvo misericordia de él. El hijo le dijo: no merezco que me trates como un hijo, trátame como uno de tus jornaleros, padre, lo merezco porque he pecado contra ti. Y el padre dijo: no. Llamó a sus siervos y les dijo: vengan, preparen el mejor vestido para él. Ese vestido Dolce Gabbana, prepárense. Zapatos, póngale zapatos nuevos. Tráigale en un anillo, porque mi hijo estaba muerto. Hermano, la persona que conoce de Dios y se aparta de Dios y no vuelve a la casa del Padre, o sea, no vuelve a la presencia de Dios, está muerto. Necesita venir a la presencia de Dios, necesita volver a la casa del Padre, necesita estar bajo la autoridad y la cobertura de su papá, que es Dios nuestro Señor. Vestido nuevo, le quitó el viejo vestido de pecado, el viejo vestido de condenación, de hambre, de maldición, de perdición, de inmundicia, y lo vistió con el vestido de la gracia. Le puso un anillo. ¿Qué representa el anillo? Compromiso, pacto. Le puso un anillo. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. No te trataré como un trabajador, como un jornalero, no. Renuevo el pacto que tengo hacia ti, de papá a hijo. Tú eres beneficiado, porque más que del hijo al padre, ¿quién fue el que mandó a traer el anillo? El padre. Calzado nuevo, nuevos pasos, un nuevo caminar, nuevos comienzos, nuevas oportunidades. ¿Y cómo estaba el corazón del padre? Alegre, porque hizo una fiesta. Mató el becerro más gordo, o sea, el mejor, e hizo banquete, y todos se regocijaban. Colócate en pie. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene vida. Tus palabras, Jesús, son espíritu y son vida. Y muchas veces la actitud del hijo pródigo, de ese hijo malgastador, de ese hijo derrochador, de ese hijo que no valora lo que tiene, de ese hijo rebelde, de ese hijo que se cree autosuficiente, de ese hijo avaro. Señor, muchas veces nuestro corazón ha tenido esas características. Hemos desobedecido tu palabra, se ha amado más las cosas del mundo que al mismo Dios. Y muchas veces, Señor, nos creemos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, o porque tenemos la fuerza de la juventud, o porque tenemos un gran conocimiento, un
un gran arte, una gran profesión y no necesito de Dios. Tengo una gran habilidad, tengo dones y talentos maravillosos, no necesito de Dios. O porque se tiene mucha plata. El dinero no es malo, pero es malo el amor al dinero, a las riquezas. Y entonces el dinero hace que la gente crea que no necesita nada más, porque para ellos el dinero lo es todo, es su Dios. Pero hoy reconocemos que hemos pecado y hemos fallado, y volvemos a Papá Dios, volvemos al Señor, volvemos a la casa del Padre. Aquí en tu casa, Dios, estamos volviendo nuestro corazón a Dios nuestro Señor. El Señor nos trae con cuerdas de amor a su presencia. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da paz, me da seguridad, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. vamos, Y hoy me vuelvo a levantar. hoy me vuelvo a levantar en Dios. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da
pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Canta conmigo, iglesia. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cántalo de nuevo. Tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. oh Señor Jesús, te damos gloria, Padre Celestial. Escucha bien. En esta hora, las cuerdas de amor de Papá Dios nos entrelazan. Y aún a la distancia, como el padre del hijo pródigo lo vio, la mirada de la misericordia de Dios te atrapa en sus cuerdas de amor y te atraen a la casa del Padre, la presencia de Dios, al corazón del Padre, la comunión con Dios. Y sos un hijo. El hijo pródigo, cuando volvió a su casa, fue tratado como hijo, aunque no lo merecía. Su padre lo trató como hijo y no como jornalero. Tú no eres sirviente, tú no eres jornalero, tú eres hijo de Dios, de Papá Dios. Y aunque tal vez te has y nos hemos alejado, las cuerdas de amor, las cuerdas de amor del Padre te amarran, te entrelazan y te vuelven a traer a su presencia. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy vuelvo a tu presencia, vuelvo a la casa del Padre, reconozco mi necesidad de Dios, mi fe en Dios, mi dependencia de Dios, que apartado de ti, Señor, nada puedo hacer. Diga: hoy de nuevo vuelvo a la casa de mi Padre Celestial. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesucristo el Señor.